congresos, todos rechazan. Esos congresos que están en Scopus y Mogos tienen jurados que son muy rígidos. Digamos, no es que es rígido, sino es así funciona. Debemos respetar. Si nosotros no respetamos estos estándares, pues el jurado simplemente te lo va a rechazar. O sea, tiene que ser coherente, consistente, didáctico, claro, ordenado, respetar el formato que tiene el Congreso, el idioma que tiene el Congreso. Tenemos que respetar todo lo que ellos dicen, aparte del contenido. El contenido que también tiene sus estándares, el contenido sobre el estado del arte, sobre el aporte, sobre la validación, eso. Bien, nosotros hemos visto ya qué es lo que tiene la introducción. ¿Se recuerdan? La introducción es la primera parte del artículo en donde el autor brevemente explica de qué trata el problema, el contexto donde se encuentra el problema, la importancia del problema, da una idea de lo que se hace para atacar este problema, las críticas que se hacen a las ideas que hay para proponer, decir qué es lo que va a hacer. Y en el fondo, la introducción, como dice el término, introduce todo el artículo, igual que en la tesis. La introducción introduce toda la tesis, eso es, la idea es introducir. Entonces, no es técnico, no es muy técnico la introducción, es como un diálogo, ¿okay? Es un diálogo. Lo que viene en los técnicos, los detalles, viene después en la sección 2 para adelante. La sección 1, en cambio, es una sección más de, como dice el término, introducción, para que el lector entienda cuál es el contexto del problema, el problema que se quiere resolver, la importancia del problema, la motivación. Entonces, en la introducción tenemos varios ítems que es deseable tomar en cuenta. ¿Ya? Tenemos entre estos ítems el contexto del problema, su importancia, el problema y su importancia, un estado del arte genérico, que habla más o menos qué cosas se ha hecho para atacar este problema, la motivación, que viene a ser la crítica, por qué yo voy a hacer una propuesta. Y finalmente tenemos que hablar de qué trata la propuesta, bien brevemente. Si hay espacio, también se puede hablar un poquito cómo se organiza el artículo, o sea, en cuántas secciones tiene el artículo y qué es lo que hay en cada sección. ¿Ya? La tesis se organiza en capítulos, capítulo 1, capítulo 2. El artículo se organiza en secciones, sección 1, sección 2, sección 3. La diferencia entre uno y otro. Bien, eso ya hemos visto, qué es lo que tiene la introducción. La segunda parte que tiene el artículo es el estado del arte. El estado del arte se refiere a los trabajos que se han hecho para resolver el problema que tú estás investigando, principalmente para tu problema. No se refiere a las tecnologías, a los métodos que tú vas a usar, sino se refiere a lo que existe para tu problema, lo que hay para tu problema. A eso se refiere esto. Entonces, cuando has hecho tu estado del arte, seguramente tú tienes algunos papers que te va a servir para tu aporte, o lo has puesto ahí, pero no tiene relación directamente con el problema, o sea, no fue hecho para tu problema. Esos artículos no deben estar en el estado del arte. O sea, no pongas artículos que no correspondan a tu estado del arte, tienes que sacarlo. Si tú lo pones, el revisor se va a dar cuenta y va a decir, a ver, ¿y este artículo qué tiene que ver con mi problema? Este artículo no tiene nada que ver
está de relleno y por ese detalle te lo va a rechazar. O sea, cada uno de estos temas que hemos tratado, hemos mencionado, debes tener tu artículo porque por esos detalles te lo rechaza. Es como un estándar. Si no está claro el problema, pues simplemente te lo rechaza. Si no tienes una motivación, o sea, cuál fue la razón por la cual tú vas a hacer esa propuesta, te lo rechaza. O sea, el jurado es muy estricto, el jurado internacional, y entonces ellos saben cuáles son los estándares y simplemente evalúan basado en los estándares. Simplemente no cumple, te lo rechazan. Pero si tú cumples con todo, te lo va a aceptar. O sea, tú ya sabes que hay que seguir ese camino, que hay que respetar esas cosas, y lo respetas, perfecto. Tu artículo va a ser aceptado, nadie te lo va a cuestionar, va a pasar muy bien al Congreso, vas a pasar muy bien al próximo taller, y todo te va a ir bien. Te vas a graduar, te vas a titular. El artículo es requisito para sustentar el último trabajo de la carrera, y es requisito para que tú tengas el título de ingeniero. Entonces hay que hacerlo muy bien. Bien, entonces en ese estado del arte lo que tenemos que hacer es una síntesis de los artículos que tienen que ver con tu problema, hay que hacer una síntesis. Primero nosotros lo que hacemos es definimos los temas que voy a tratar en estado del arte. ¿Qué tema vas a tratar en estado del arte? Por ejemplo, yo estoy hablando de modelos para la predicción del éxito de las startups. Quiero predecir si una startup va a tener éxito o no, que es muy importante, que hoy en día se invierte en las startups, en un montón de ángeles inversores, hasta el Estado está financiando las startups, y resulta de que más o menos 80-90% de estas inversiones no tienen resultados, o sea, la startup fracasa. ¿No? Es muy alto la tasa de fracaso. La tasa de éxito es muy pequeña. Entonces, uno gustaría saber cómo hacemos para predecir, gustaría saber antemano si una startup va a tener éxito antes de tener la plata. El gobierno peruano, con los impuestos que todos pagamos, porque están trabajando pagan impuestos, cualquier cosa que compran paga impuestos, ha invertido 200 millones de soles en startups y el 90% de estas han fracasado. Entonces es preocupante, entonces es importante saber cuáles van a tener éxito. Bueno, mi trabajo trata de eso, quiero predecir el éxito de una inversión, de una startup, quiero predecir el éxito de las startups. Si yo sé que es exitosa o va a tener éxito, entonces le meto plata ahí, porque sé que eso va a crecer y yo voy a ganar con ello. Bueno, entonces para ese tema yo comencé a leer papers y encontré papers que tienen que ver con modelos, porque a mí es un modelo. Pero además de modelos he visto ahí variables o factores que influyen en el éxito y que usan los modelos, es otro tema. Muy bien. ¿Qué más has encontrado? He encontrado, de repente encontré algunas herramientas, he visto que algunos están usando herramientas de Google, de unas herramientas, bueno, hay una variedad de herramientas de Machine Learning, Python, he encontrado herramientas que se están usando. Bien, encontré 3 temas. Todos mis papers que he encontrado para mi tema están relacionados a 3 temas: modelos, herramientas y factores. Entonces mi estado del arte lo voy a dividir en 3 partes: modelos, herramientas y factores. Algunos de mis artículos estarán vinculados a modelos, otros artículos a factores y otros artículos a herramientas. O sea, tengo artículos para los 3 grupos de temas. Y hay artículos incluso que se van a aparecer en 2 grupos, porque el autor habla de modelos y también habla de factores. Entonces puede ser que un artículo se repita en más de un grupo. Entonces me está hablando en 3 partes. Y a cada parte que corresponde a estos temas
pues yo debo hacer ahora una síntesis de cada artículo. Era sobre modelos, ok, sobre los artículos de modelos, yo voy a hacer una síntesis del aporte que tiene el autor en relación a modelos. ¿Qué está proponiendo el autor? ¿De qué trata su modelo de Machine Learning? Se trata de un modelo híbrido que mezcla redes neuronales con redes bayesianas y predice. Se trata de el uso de random forest para predecir. Dame una síntesis de cada uno de estos artículos en relación a ese tema. Esa síntesis es bien pequeña, son 2-3 líneas, no más. Y en esas 2-3 líneas yo voy a hablar básicamente de 3 cosas. La motivación del autor, por qué razón el autor propone ese modelo. Segundo, voy a hablar del modelo, de qué trata. Es un modelo híbrido, no es solamente es un modelo de redes bayesianas. O sea, una explicación breve del modelo que está usando, el aporte. Y tercero, el resultado que obtiene. ¿Qué obtuvo? Consiguió 97% de precisión. Entonces, de cada artículo yo hablo de 3 temas, básicamente. Motivación, el aporte y los resultados. Y todo eso lo debo redactar en 2-3 líneas. Entonces, si yo tengo 8 papers sobre el modelo, voy a tener 2-3 líneas por cada papers. 2 a 3 líneas multiplicado por 8, ya voy a tener más o menos 16-24 líneas sobre el estado del arte en relación al modelo. Igual, repito, para los factores, igual, repito, para las herramientas. ¿Okay? Y así tengo mi estado del arte. Ya, lo mismo que tú has hecho en tu memoria, en tu tesis, es igual para el artículo, solo que aquí es bien pequeñito. Bien, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No hay preguntas? Voy a compartir la pantalla para hablar del otro tema que también ya hemos hablado, el aporte, ¿no? Ya hemos hablado del aporte. Yo he hecho la invitación a los casi 80 alumnos que hay, pero de acuerdo a los horarios que me han pasado, yo sé que en la mañana no tienen cruce. A esta hora seguramente algunos tendrán cruce, pero ustedes coordinaron y acordaron que sería la hora de clase, ¿no? ¿Sí me confirman? Bueno, por eso habíamos quedado a esta hora. Estamos en parciales. ¿Usted está en parciales ahorita? ¿Me confirma, por favor? Ok, voy a grabar la clase igual. Estamos en semana 8. Ya, entonces voy a hacer una clase no muy extensa, a efecto de que no pierdan digamos, puedan dedicarle también tiempo a sus exámenes. Esta clase igual se va a grabar, luego lo voy a pasar de mi clase y les pediría de que lo tomen en cuenta y si pueden ir avanzando en el artículo, vayan avanzando. En los próximos ciclos van a trabajar más con el artículo y todos estos detalles toman en cuenta. ¿Ya? A ver. Rápidamente. Bueno, ya hemos hablado del aporte, ¿no? El aporte es la propuesta sistemática, organizada, sustentada que hace el investigador. O sea, cada uno de ustedes va a hacer una propuesta que
debe ser organizada y sustentada, o sea, tiene argumentos, de dónde lo sacaste, cuál es la base, cuál es el fundamento, en quién te basas. Es una propuesta que usted va a hacer para resolver el problema que está investigando. Y tenemos dos tipos de aporte, los artefactos y las teorías. Eso ya hemos hablado. Los artefactos pueden ser los modelos, los métodos, la instanciación, el constructo. La mayoría está haciendo instanciación. La instanciación llega a ser el artefacto, vendría a ser el software, el sistema, la herramienta. Es una instanciación. Bien, el aporte que usted va a desarrollar tiene estas características. Primero, resuelve el problema. Eso es importante. Resuelve el problema. Porque de eso se trata, es una propuesta para resolver el problema. Segundo, atiende la motivación. Esto es, si tú criticabas que los otros trabajos tenían una deficiencia en tal cosa, lo tuyo va a superar esa deficiencia. Si tú criticabas que los trabajos no han contemplado una variable, lo tuyo va a contemplar la variable, tal aspecto. Si tú dices que nadie ha aplicado una herramienta muy buena, sofisticada, lo tuyo lo va a aplicar. Si nadie usa este método que da buenos resultados en pruebas similares, lo tuyo lo va a aplicar, lo va a usar. O sea, la crítica que tú has hecho debe ser ahora cubierta con tu aporte. Es como un compromiso. Entonces, debes criticar aquello que realmente tú vas a hacer. Si tú criticas algo que no vas a hacer, hay una incoherencia. Y eso es lo que el revisor va a detectar y lo va a rechazar. Pero si hay esa correspondencia, es coherente y te lo va a aceptar. Cada una de esas cosas tienes que cumplir. Tercera característica, el aporte debe tener una novedad. Siempre tiene que tener novedad. ¿En qué se diferencia tu aporte de los otros? En la novedad. ¿Y cuál es la novedad? La novedad podría ser en que yo estoy resolviendo mi problema en un escenario que no fue aplicado antes. O estoy usando una técnica que nadie lo aplicó. O estoy considerando un enfoque nuevo. O estoy mezclando técnicas. O he mejorado una técnica. Debes tener algo que lo haga diferente. Y que eso que lo hace diferente realmente consigue atender la motivación y consigue obtener mejores resultados. Entonces, otra característica es que debe tener mejores resultados que lo que existe. Nosotros no hacemos aportes para empeorar, siempre mejoramos. ¿Y qué vas a mejorar? Bueno, eso es lo que tenemos que tener claro cuando planteamos los objetivos. ¿Qué deseas tú mejorar? Dices que vas a hacer una propuesta. Por ejemplo, voy a hacer un modelo de predicción de éxito de las startups. Y como vas a predecir el éxito, se entiende que tú vas a mejorar la tasa de precisión, de predicción. ¿Okay? Esa tasa de la precisión de la predicción debe ser mejorada, porque ese es el fin del modelo. O sea, el fin de tu aporte, ¿cuál es? Si yo voy a predecir el éxito, pues yo quiero que esa predicción sea muy buena, que sea 100% deseable, sería eso, ¿no? Llegar a 100%. Entonces tú tienes que tener claro que tu aporte tiene un fin, el fin supremo de tu aporte. Eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta cuando vas a medir cosas de tu aporte. No, profesor, yo estoy haciendo un chatbot para la educación. Un chatbot que permita mejorar las notas, o sea, que ayude a los niños en su proceso de aprendizaje. Ok. Si este chatbot le va a ayudar a los niños en el proceso de aprendizaje,
El fin supremo es que el niño aprenda más y eso se mide por las notas. O sea, lo que yo deseo mejorar es las notas. El rendimiento académico debe mejorar. Y si yo mido el rendimiento académico que tiene mi software, que genera mi software con los niños, y si esta es mejor de lo que dice la literatura, perfecto. Entonces, he cumplido con esta característica. Mejores resultados. Entonces, eso es lo que se quiere. Se quiere que tú tengas claro, primero, cuál es el fin supremo de tu aporte. O sea, cuál es la finalidad de tu aporte. Y sobre esa finalidad debes tú medir los resultados. Si realmente lo estás alcanzando, estás mejorando de lo que hay en la literatura. Si consideras eso, perfecto, ya cumpliste esta característica que es muy importante. Si no alcanzas, o sea, no he conseguido todavía la mejor tasa de precisión era 90% y la mía es 85%, no he conseguido, pues tendré que hacer los ajustes para alcanzar, superar esa 90%. ¿Ok? Entonces, siempre tienes que mejorar. Eso es un requisito. Y luego tiene que tener un sustento. Un sustento es muy importante porque ¿de dónde sacaste esa propuesta? Me basé en un modelo tal, en mi trabajo tal. El sustento está basado en la literatura, el sustento está basado en la lógica, en el raciocinio. Tiene que tener sustento. No es que el aporte salió de la nada, el aporte se construyó basándose en otros conocimientos previamente publicados, previamente estandarizados, o sea, un conocimiento como considerado estándar de facto, o sea, conocimientos que son válidos. Muy bien. Y mi trabajo no es igual que el resto, es mejor que el resto. Tiene novedad, mejora los resultados. O sea, mi trabajo, mi aporte es significativo. Si mi aporte no es significativo, es casi lo mismo que los otros, mi novedad es casi lo mismo, no hay novedad prácticamente, o los resultados son casi los mismos, o sea, no es significativo. Si no es significativo, entonces va a ser difícil que se publique. Pero si es significativo, es publicable. De eso se trata. Ahí tenemos entonces estas 6 características que tiene el aporte. Resuelve el problema, atiende a la motivación, presenta novedad, presenta mejores resultados que lo que existe en la literatura, tiene argumento, sustento y es significativo el aporte, porque es publicable. Muy bien, ahí tenemos las características. Bien, para hacer el aporte hay varias formas de construir el aporte. Ustedes que están haciendo el aporte ya están haciendo su propuesta, su modelo, su arquitectura, su sistema, lo que tú estás haciendo, su algoritmo, lo que tú estás haciendo, tu contribución, tu aporte. Hay varios caminos para llegar al aporte. Un camino recomendable es basado en los papers. O sea, tú debes leer aquellos artículos que presentan un aporte que compite con tu aporte. ¿De qué se trata tu artículo, tu trabajo? Es un modelo de gobierno electrónico. Entonces voy a ver todos los artículos que presentan modelo de gobierno electrónico. Esos son mis competidores. Entonces, basados en un artículo que compite con el tuyo, analiza cómo es que el autor construye su aporte. O sea, qué actividades realiza el autor para llegar al aporte. O sea, cuál es el proceso que él ha seguido para llegar al aporte. Entonces, ese proceso, ese conjunto de actividades, ese flujo de actividades que él ha hecho para llegar a su aporte, te vas a dar cuenta que todos esos papers que tú has leído, que presentan un aporte que compite con el tuyo, todos ellos mantienen una forma, un patrón muy similar, todos ellos.
casi las mismas actividades. El proceso es casi el mismo. Entonces tú puedes analizar esos procesos y dirás, bueno, estos 10 procesos que he encontrado, para yo hacer mi aporte, voy a seguir pues este proceso 3, que es el más completo. No, yo voy a hacer el proceso 3 y le voy a agregar una actividad del proceso 5, que es una actividad interesante que yo creo que también debo contemplarlo en mi trabajo. O sea, basado en los procesos de los papers, tú construyes o defines o usas uno de esos procesos. Una vez que tienes el proceso establecido, lo único que tienes que hacer es aplicar el proceso paso a paso. Ese proceso que ya tú has establecido lo aplicas paso a paso, sigue las tareas paso a paso y tú llegarás al aporte, como ellos lo han hecho. Ese proceso es un proceso válido, porque es un proceso que ya está implícitamente aceptado, porque el artículo de ellos está aceptado, entonces el proceso implícitamente es válido y para ti también es válido hacerlo. Ese sería un camino para que tú hagas tu aporte. Otro camino para hacer el aporte está basado en el conocimiento en las metodologías estándar o estándar de facto que existen asociados a tu problema. En muchos casos, los problemas que uno quiere resolver pertenecen a un dominio del saber donde existen metodologías, conocimientos bien definidos, donde existen estándares muy bien definidos. Y como están muy bien definidos, pues es válido usarlos. No va a ser cuestionado. Por ejemplo, mi trabajo, yo estoy haciendo un trabajo de predicción de la deserción de los estudiantes universitarios. La predicción de la deserción temprana, o sea, de los alumnos que recién están ingresando a la universidad. Quiero saber si el alumno que va a ingresar a la universidad, que ha dado un examen, quiero saber si este alumno realmente va a continuar o se va a retirar. Se llama predicción temprana, que son aquellos alumnos que recién van a ingresar o que están en primero o segundo ciclo, predicción temprana. Bien, yo quiero es predecir si un alumno se va a retirar o no, la deserción temprana. Bien, ese trabajo, ese tema, tiene que ver con los datos. Podría ser visto, encaja ese problema, encaja dentro de una área que se llama minería de datos. En la minería de datos hay problemas de tipo de predicción, problemas de tipo de clasificación, de identificación. Y lo mío es un problema de predicción. Entonces mi problema está dentro de la minería de datos. Y dentro de la minería de datos, existen metodologías bien definidas y que son consideradas prácticamente como un estándar. Existe el estándar y el estándar de facto. El estándar es aquella que está reglamentada, que tiene una norma, que es en muchos países obligatorio. Y el estándar de facto no tiene una norma, no está reglamentado, pero es asumido como tal, como si estuviera reglamentado. No necesita una norma, todo el mundo lo usa porque está aceptado por la comunidad científica. Entonces, en minería de datos podemos tener, pues, por ejemplo, dos estándares de facto. La metodología KDD es una metodología muy usada, no se cuestiona. La metodología CRISP-DM es otra metodología muy usada. Entonces, para el problema de predicción, uso una de estas metodologías y ya tengo resuelto el problema. Esto es, ¿cómo yo hago mi aporte? Pues puedo hacer mi aporte basándome en metodologías estándar o estándar de facto que es aceptado dentro de la comunidad científica. De eso se trata. Un ejemplo más. Yo quiero quiero diagnosticar una enfermedad. Por ejemplo, quiero diagnosticar una enfermedad respiratoria. En Lima todos sabemos que hay una alta tasa de personas con problemas
respiratorios. Está alrededor del 26% de personas que tienen problemas respiratorios en Lima. Y la variedad de problemas respiratorios son grandes y son muy similares. Entonces el diagnóstico puede cometerse error en el diagnóstico humano si no hay la expertise que tenga el médico. Y entonces muchos de estos médicos a veces no se especializan en enfermedades respiratorias y confunden las enfermedades, y al confundir hacen diagnóstico equivocado y hacen tratamientos equivocados, y entonces el problema, en vez de resolverse, se agudiza. Bien, yo quisiera hacer un sistema experto que diagnostique la enfermedad. Como el conocimiento para estos problemas está bien definido, el conocimiento en los protocolos de diagnóstico, los protocolos asociados a las enfermedades están bien definidas, entonces uno puede usar todo ese conocimiento y colocar un software para que el software haga el diagnóstico considerando ese conocimiento establecido. Ese tipo de sistema de software se llama sistema experto. Entonces, para mi problema de diagnóstico, voy a resolverlo usando un sistema experto. Esa es mi respuesta, el sistema experto para el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Muy bien. Los sistemas expertos, o este problema en particular, que corresponde a un sistema experto, ya existen metodologías estándar para hacer sistemas expertos. Una de ellas es el Common CATS, una metodología aceptada en Europa, igual que la metodología ideal. Entonces, ¿puedes hacer un trabajo basado en esa metodología? Sí, son metodologías aceptadas, consideradas estándar de facto. Si tú lo usas y construyes tu aporte, listo, está resuelto tu problema. Y no va a ser cuestionado porque las metodologías son consideradas estándar de facto. Esa entonces es la segunda alternativa. La primera alternativa se refiere a hacer el aporte basado en un proceso que está ahí en los artículos. Y la segunda se refiere a hacer el aporte basado en las metodologías dadas en el conocimiento asociado al problema. O sea, las metodologías estándar o estándar de facto asociado al dominio del saber asociado a tu problema. ¿Alguna pregunta acá? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien, una vez que has hecho el aporte, o sea, una vez que ya tienes el aporte, viene la redacción. ¿Cómo lo vas a redactar? Tenemos acá tres alternativas. La primera alternativa de la redacción se refiere a redactar tu artículo, la sección del aporte, lo vas a redactar siguiendo el esquema que tienen los artículos de aporte. Tú vas a mirar todos los artículos que tienen un aporte similar al tuyo, mira su estructura, o sea, mira su esquema, cómo él redacta, cómo lo presenta, qué ítems considera en la sección del aporte, y tú, basados en esos esquemas, tú redactas el tuyo. O sea, sigue tu redacción con un esquema establecido por ellos. Esos esquemas son esquemas válidos, ya son publicados. Tú podrías seguir un esquema. Y el esquema que tú vas a ver en todos esos artículos es muy similar, así que no hay que preocuparse. Tú ves el artículo. A ver, veamos este artículo. ¿Cuál es su esquema? El autor presenta primero un modelo, luego hace la fundamentación y luego comienza a explicar las componentes del modelo. Si esa es la estructura, bueno, yo voy a seguir esa estructura. ¿Ya? O sea, redacta tu aporte siguiendo la estructura que tienen los aportes de los artículos que tú has leído. La otra alternativa es esta, que se refiere, la alternativa 2, a redactarlo de lo general al detalle. Y luego la tercera, que también se podría considerar, es basado en el diseño de investigación.
rápidamente la alternativa 1, identificamos la estructura seguida en la presentación del aporte, dado en los artículos de aportes competidores que compiten con tu trabajo. No, ya tengo estos 10 artículos que compiten conmigo, entonces sobre estos 10 artículos veo su estructura, el aporte, analizo el aporte, veo cómo el autor, qué partes ha puesto en la sección del aporte, qué ítems ha considerado. Entonces tú te vas a dar cuenta que casi todos ellos tienen la misma estructura. Observa bien y basados en esa estructura, en esos esquemas, en esos ítems que consideran, tú muestras, construyes tu propio esquema y yo voy a seguir este esquema de etapa y luego a escribir. Primero tienes que tener claro qué vas a poner, esa es la estructura, y luego redactas. Por ejemplo, en este trabajo que está acá, 2 factores que afectan a las actividades de editación de requisitos, el proceso de editación de requisitos. La estructura es este esquema, factores, actividades, hipótesis, modelo conceptual. Si yo voy a hacer un trabajo similar, nuevos factores que afectan a la calidad de calidad de software, y yo analizo los papers y todos tienen un esquema parecido, pues yo sigo ese. O sea, tú redactas basado en la estructura que tiene el paper. Aquí hay varios ejemplos, pero yo sugiero que tú sigas los ejemplos que tú tienes en tus artículos. Cada uno tiene un tema diferente, entonces coge mejor los ejemplos que tú tienes en tus propios artículos que leí. La otra forma de redactar es esta es una alternativa muy usual. Si tú no consigues identificar la estructura, hay una diversidad muy grande de estructuras, cada autor presenta de una forma diferente, pues guíate de este esquema que es un esquema muy usado. Dice acá, primero hablas un poquito cómo has hecho la investigación. Bueno, para hacer el aporte se hizo A, B, C, D. Esto es opcional, si quieres no lo pongas. Pero sí podrías ir de frente al aporte general. O sea, primero vas a hablar de tu aporte, de una forma muy genérica. Y luego vas a hablar del aporte, pero en detalle. O sea, básicamente tiene esas 2 partes. El aporte general y luego el detalle. ¿Y cómo se redacta? En la sección del aporte, puedes tú decirle qué estás presentando. Un modelo A, pones título modelo, por ejemplo. No, eso es la arquitectura, título arquitectura. O sea, le vas a poner un título en función a tu aporte. Y dentro de esa sección vas a colocar estas cosas que están acá. ¿Ya? Primero, en un parrafito, vas a colocar la idea del aporte. ¿De qué trata el aporte? ¿De qué trata? ¿Qué tiene? ¿En qué se basa? También puede estar. Yo lo he puesto acá aparte, fundamentación. ¿En qué se basa? Pero, si te falta espacio, júntalo todo en la idea y la fundamentación. ¿De qué trata el aporte? ¿Cuál es su finalidad? ¿En qué se basa? ¿Qué componentes tiene? Todo eso lo puedes colocar en un párrafo, o si quieres en 2 párrafos. Acto seguido, que ya tengo una idea, voy a digamos, entender mejor la idea con un gráfico. Un gráfico donde yo pueda ver todo el aporte, todo el modelo, toda la arquitectura, lo que estás haciendo con este aporte. En un gráfico se pueda ver el aporte. Y en ese gráfico tiene que verse 2 cosas. Uno, tiene que verse todas las componentes más importantes del aporte, las macrocomponentes, digamos, las más importantes. Y segundo, tiene que verse, aparte de eso, tiene que verse que ese mapa, ese aporte resuelve el problema. O sea, yo puedo ver de que siguiendo una secuencia donde en esa secuencia se va procesando el problema,
por estas macrocomponentes o esas componentes, yo llego finalmente a la solución del problema. Entonces, eso es lo que se desea en esta figura, que uno pueda visualizar todo el aporte con sus grandes componentes vinculadas y visualizar que ese problema que tú tenías lo estás resolviendo con ese aporte. Bueno, ya está. Mi idea, que inicialmente coloqué arriba, ahora está más claro. Pero, ¿cómo lo resuelve? Ahora viene la breve explicación. En esta explicación, que es otro párrafo, se va a explicar ahora cómo funciona el aporte. Cómo es que el aporte recibe los datos y llega a la solución del problema. ¿Ok? De eso se trata. O sea, yo debo explicar eso. Eso se hace en un párrafo. La fundamentación no es necesario. Lo puedes colocar en la idea. Si hay espacio, puedes colocar. Sí, es bueno resaltar cuál es la novedad y qué ventajas, qué valor agrega esa novedad. Eso sí tiene que resaltarlo, es muy importante. Bien, una vez que ya hablé del aporte en forma general, paso a hablar de los detalles, en este caso de cada componente puedo explicar. ¿De qué se trata la componente? ¿Ya? ¿Qué hace la componente? ¿Qué recibe? ¿Qué procesa? ¿Qué genera? ¿En qué se basa? O sea, brevemente vas a explicar cada componente. Listo, eso es todo lo que hay que hacer. En dos partes. A ver, veamos acá algunos ejemplos. Veamos, ustedes tienen ejemplos de artículos. Son artículos de ejemplo mejor que lo que yo voy a presentar, en el sentido que está orientado a tu problema. Esto quizás no está orientado a tu problema, pero lo que quiero que veas es cómo es que se puede visualizar esta parte. Voy a interrumpir un ratito la grabación para poder bajar el artículo. Y voy a bajar un par de artículos, a ver.
a compartir el artículo. A ver, por ejemplo aquí, veamos estos dos artículos. Esos son artículos de congresos. Este artículo MEDES 2019, ahora va a haber otro este año 2020. Es un modelo de gestión de contenido empresarial basado en cloud. Entonces, acá yo tengo en la parte 2 el estado del arte, y en la parte 3 viene el aporte. Entonces, primero viene el modelo en forma general, solo que debería tener una gráfica del modelo. La gráfica del modelo está acá arriba. Este es el modelo. A veces la gráfica no se puede colocar en seguido, ¿ya? Entonces las gráficas se pueden colocar al inicio de la página o al final de la página, pero no debe estar muy distante de donde se va a llamar la gráfica. Este es el modelo, ¿eh? Entonces, lo primero que hacemos es, yo grafico, hago un diseño donde se pueda ver mi aporte. Este es el aporte. Y ahí están todas las componentes importantes que tiene mi aporte. Acá tenemos el gestor de contenidos. Hay 4 etapas: planificación, diseño, hay un output y un input. Entonces, luego, cuando yo voy a describir mi modelo, ciertamente voy a llamar a ese modelo, va a aparecer estas partes. Las partes diseño, dice ahí, kickoff and planning, este es el planeamiento. Ahora que acá hablamos, las componentes son planificación, diseño, implementación y cierre, pues justamente esas partes van a aparecer acá. Planificación, diseño, implementación y cierre. ¿Ves? Entonces, cuando tú redactas el artículo, en este esquema de redacción, como digo acá, yo primero presento el aporte general, me va a venir el mapa, previamente con unas palabritas, una breve explicación del aporte, o sea, presento el aporte en general y luego voy a los detalles. Los detalles se refieren a las componentes. ¿Cuántas componentes tiene? Tengo 4, entonces voy a presentar las 4 componentes, como se ha hecho acá. Estas son las 4 componentes y es lo que se va a explicar en el detalle. ¿Alguna pregunta? Veamos este otro ejemplo. Esta es una herramienta colaborativa, Eastwood, para el desarrollo de software, y la herramienta se basa en un concepto creado por el profesor Jacobson, Ivan Jacobson, quien habla sobre lo que es la... Bien, entonces acá se presenta una herramienta que es una herramienta colaborativa para el desarrollo de software. Acá tengo la introducción, este es el overview, que es como el estado del arte.
se ha dividido en dos partes. Hay un overview, poca gente conoce qué cosa es esencia, entonces aquí se habla un poco qué cosa es esencia. Y luego este es el estado del arte propiamente, trabajos relacionados, estado del arte. Aquí es donde habla qué otras herramientas existen para trabajo colaborativo basados en esencia. Y ahora sí viene la propuesta, esta es la sección del aporte. Acá da un vistazo, esta es una forma global del aporte. Y acá está dando la visión de qué trata el aporte. Eastboard es una herramienta web colaborativa en tiempo real para monitorear el progreso. Se explica qué cosa es, en qué consiste, está basado en qué, o sea, da una breve explicación genérica. Y va a llamar en este texto, para entender mejor qué cosa es la herramienta, va a tener que colocar una gráfica de la herramienta. Y acá está la gráfica. Esta es la gráfica que nos permite visualizar la herramienta, qué cosa tiene la herramienta. Ahí está. Es una herramienta muy poderosa esta herramienta, pero poca gente la conoce. Y realmente ayuda a hacer software de una forma rápida, ayuda bastante al gestor de proyectos. Bien, y luego cada una de las partes que tiene la herramienta va a tener que ser explicada. Una de ellas concierne, acá está hablando de diseño e implementación, al proyecto, a la plantilla, al template, al cliente y así. Entonces ahora las partes de la herramienta él va a comenzar ahora a decir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo redactar el aporte? Pues puedes redactar de esta forma, de la forma general primero y luego al detalle. Creo que estas dos son las alternativas más usadas, que es lo que yo recomiendo aplicar. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Preguntas? Si todo está claro. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? Bien. Entonces vamos a pasar esto. Consideraciones finales. Cuando tú escribes, hazlo de una forma objetiva, precisa, constructiva, didáctica y clara. Objetiva. O sea, no estés dando vueltas, no, va de frente al grano. ¿Ya? Precisa, o sea, no dejes ambigüedades, no, sé preciso, no dejes subjetividades, no, dejes ser preciso en las cosas que digan, explícito. Constructiva, o sea, primero defines el término y luego lo usas, no al revés. Usas algo y luego estás diciendo qué significa ese algo, no es constructivo. O sea, primero defines y luego usas. Didáctico. Cualquiera puede entender lo que tú estás explicando de una forma clara. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado, sea por fuera la redacción, siempre tiene que estar la idea del aporte, de qué se trata, en qué se basa, cuál es su finalidad y qué componentes tiene. Esas cuatro partes son muy importantes. ¿De qué se trata? O sea, qué es, qué componentes tiene, en qué se basa y para qué sirve su finalidad. Esos cuatro deben estar ahí colocados en el artículo. Siempre es bueno colocar un mapa, una gráfica que nos permita visualizar todo el modelo. Debe tener una novedad y esa tiene que explicarse. Se debe comprender que ese aporte resuelve el problema. Muy bien.
Con eso ya hemos terminado en la parte del aporte. Vamos a hacer un pequeño receso, unos 5 minutos, para entrar al tema de la validación. Preguntas antes de pasar a otro tema. ¿Alguien tiene una pregunta? No hay preguntas, todo está maravilloso ahí. Espero que así sea. Ya, dejamos unos minutos, 5 minutitos, tomamos un cafecito, una agüita y regresamos.